La bocina de advertencia de la nave interrumpió la concentración de Ken mientras luces rojas inundaban la cabina. Sus manos recorrieron el panel de control, luchando contra los sistemas de su nave de investigación, que fallaban rápidamente. El estado de la computadora Starweaver. Reporte de múltiples fallas del sistema detectadas. Motor primario fuera de línea. Sistemas secundarios. Entrada atmosférica comprometida inminente. La voz de la IA permaneció inquietantemente tranquila mientras la nave se precipitaba hacia el planeta desconocido que se encontraba debajo. A través de The View, un mundo de vibrantes púrpuras y azules llenó su visión. El planeta Irsa, inexplorado y definitivamente no. Donde planeaba hacer un aterrizaje de emergencia. Ken apretó los dientes mientras luchaba con los controles. La nave se estremecía violentamente a su alrededor. Calculando la probabilidad de supervivencia, la computadora dijo, «No te molestes», murmuró Ken. Activando lo que quedaba de los propulsores de aterrizaje, «Solo dime si lograremos atravesar la atmósfera sin quemarnos». La nave se sacudió y balanceó al alcanzar la atmósfera superior. Las lecturas de temperatura subían peligrosamente. Toda la integridad. Las advertencias destellaron en sus pantallas mientras la Starweaver abría un camino ardiente a través de. Ken del cielo divisó una abertura en el denso dosel del bosque bajo su única oportunidad de un choque algo controlado. Tiró de los controles con fuerza, dirigiendo la nave averiada hacia el claro. El suelo se precipitó a su encuentro a una velocidad aterradora. Prepárense para el impacto. En 3, 2, el mundo explotó en un caos. El metal gritó contra la tierra mientras la estrella Weaver surcaba el suelo alienígena dejando un profundo surco a su paso. El arnés de seguridad de Ken se clavó en sus hombros cuando la nave finalmente se detuvo. El vapor silbaba desde su casco herido. Cuando el polvo se asentó, el primer pensamiento de Ken fue que debió haberse golpeado la cabeza más fuerte de lo que creía. El bosque alrededor del lugar del accidente brillaba. Pulsos de luz bioluminiscente ondulaban a través de la vegetación en ondas de azul y verde, casi como si las plantas respondieran al caos de su aterrizaje. Análisis de la atmósfera por computadora. Composición de la atmósfera. Parámetros compatibles con humanos. Advertencia. Se detectaron agentes biológicos desconocidos. Se recomienda traje ambiental sellado para la inspección inicial. Ken asintió, ya buscando su equipo de emergencia. Selló su traje ambiental y agarró su escáner y paquete de emergencia antes de abrir la esclusa de aire. En el momento en que salió, el resplandor se intensificó dondequiera que sus botas tocaran el suelo. Anillos de luz púrpura se extendieron a través del crecimiento parecido al musgo que cubría el suelo del bosque. Increíble. Respiró, observando cómo su escáner intentaba interpretar las lecturas. Algún tipo de sensibilidad electromagnética aumentada en la flora local, o tal vez un destello de movimiento, captó su atención. Algo se precipitó entre los árboles. Algo claramente humanoide. La mano de Ken se movió instintivamente a su cadera, donde estaba enfundada su pistola de pulsos. «Hola», gritó manteniendo la voz firme. «No quiero hacer daño. Mi nave estaba dañada y tuve que hacer un aterrizaje de emergencia». El bosque se quedó inquietantemente silencioso. Incluso los pulsos bioluminiscentes parecieron contener la respiración. Entonces ella apareció a la vista y Ken olvidó cómo respirar. Era alta. Igualaba fácilmente su figura de 1.80 metros con la piel del color del cielo crepuscular. Sus rasgos eran afilados, casi depredadores, enmarcados por lo que parecían enredaderas vivas que se movían con vida propia, pero fueron sus ojos los que lo mantuvieron congelado. Literalmente brillaban con un fuego interior que hacía que el espectáculo de luces del bosque palideciera en comparación. Las plantas a su alrededor cambiaron de sus azules pacíficos a rojos y naranjas furiosos. El escáner de Ken de repente se volvió loco leyendo picos fuera de escala. «Me encanta lo que has hecho con el lugar», dijo intentando esbozar una sonrisa encantadora. «La forma en que iluminas todo es hermosa. Eres hermosa en realidad,
si no te importa que lo diga. Su expresión se oscureció. Las enredaderas de su cabello se retorcieron más violentamente mientras levantaba la mano antes de que Ken pudiera reaccionar. El suelo bajo sus pies estalló con enredaderas espinosas que se enredaban alrededor de sus piernas. Vaya, oye, hablemos de esto. Ken gritó intentando mantener el equilibrio mientras más enredaderas serpenteaban por su cuerpo. Cazador, ella siseó la palabra. De alguna manera melódica y amenazante, ¿crees consumir mi esencia con tus dulces palabras? Y directamente, ¿armas extrañas consumen tú qué? No, no, consumir de ningún tipo. Ken luchó contra las ataduras botánicas. Mira, tengo comida, comida de verdad. ¿Quieres ver? Lentamente tomó su mochila con su mano libre, movimientos deliberados y no amenazante. El guerrero observó con los ojos entrecerrados mientras sacaba un paquete de raciones sellado. Probablemente solo sean raciones espaciales normales. Sabe fatal, pero no es lo que piensas. Estoy aquí. Se acercó con cautela al bosque que latía con una tensa luz ámbar a su alrededor. Sus dedos, largos y elegantes a pesar de su evidente fuerza, le arrebató el paquete de raciones de la mano. Lo estudió con intensa curiosidad. Esto es lo que consume tu especie. Bueno, sí, cuando tenemos que hacerlo, mataría por una hamburguesa de verdad. Justo ahora se arrepintió de inmediato de su elección de palabras cuando su postura se tensó de nuevo. Una figura retórica. Una figura retórica. Ella lo rodeó lentamente, aún agarrando el paquete de raciones. Te estrellaste. Aquí, deliberadamente. Confía en mí. Nada de eso. El aterrizaje fue deliberado. Los sistemas de mi nave fallaron y apenas logré evitar convertirme en un cráter muy atractivo. Hizo un gesto hacia la figura humeante de la tejedora de estrellas. Solo necesito reparar mi nave y estaré fuera de tu territorio. Reino, sea lo que sea. El guerrero guardó silencio durante un largo rato, estudiándolo. Con esos ojos ardientes, finalmente, las vides aflojaron ligeramente su agarre. Soy Rehena, declaró, y permanecerás bajo mi vigilancia mientras reparas tu nave. Cualquier intento de obtener energía de nuestro mundo o su gente resultará en tu ejecución inmediata. Ken dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta de que estaba sosteniendo. Soy Ken y te prometo que lo único que cosecharé serán las piezas de repuesto que pueda rescatar de los sistemas de respaldo de mi nave. Las vides se retiraron, deslizándose completamente hacia el suelo como si nunca hubieran existido. Rehena mantuvo su postura defensiva, pero los colores del bosque habían cambiado a un púrpura más neutral. Son diferentes de los cazadores de nuestras historias, dijo casi acusadoramente. Ken se limpió la cara, tratando de recuperar algo de dignidad. Lo tomaré como un cumplido, aunque debo decir que eres bastante diferente de cualquier comité de bienvenida que haya conocido. Un fantasma de algo, curiosidad, Amus, parpadeó en su rostro antes de reprimirlo. Comienza las reparaciones. Observaré mientras Ken se volvía hacia su nave. No pudo evitar notar cómo las luces del bosque parecían bailar entre ellas, creando patrones. No podía ni empezar a entender con qué se había topado. Tenía la sensación de que su vida estaba a punto de volverse mucho más interesante y peligrosa, se recordó a sí mismo. Sintiendo la mirada ardiente de Rehena en su espalda, definitivamente peligrosa. Las siguientes horas resultaron ser un ejercicio de multitarea diplomática mientras Ken intentaba evaluar los daños de su nave mientras mantenía apaciguado a su misterioso guardián. El casco de la tejedora de estrellas se había llevado la peor parte, con profundos cortes a babor donde habían patinado por el suelo. Evaluación inicial de daños completa. Ken murmuró para sí mismo, golpeándose. Toma notas en su bloc de datos. El acoplamiento de energía primaria cortó los reguladores atmosféricos. Comprometidos y los grandes sistemas de navegación completamente destruidos. Hablas contigo mismo. Rehena observó desde su posición en una roca cercana que las plantas circundantes habían formado una especie de trono viviente a su alrededor.
Su luminiscencia pulsaba en sincronía con sus movimientos. Este es un ritual de cazador. Ken levantó la vista de su trabajo, más bien un mal hábito. Me ayuda a pensar. Frunció el ceño ante una brecha particularmente desagradable en el pasillo y ahora mismo estoy pensando que voy a necesitar materiales locales para reparar esto. El brillo del bosque cambió a un ámbar oscuro. ¿Qué materiales? Nada. Dramático. Algún mineral con metal sería ideal, pero podría trabajar con ciertos tipos de formaciones cristalinas y él. Su voz se apagó cuando la expresión de Rehena se ensombreció. Déjame adivinar. Cosechar recursos locales está descartado. Los huesos de la tierra son sagrados. Afirmó con firmeza. No permitimos que los forasteros se los arrebaten. Ken se pasó una mano por el cabello empapado en sudor. Mira, entiendo que tienes reglas, pero sin las reparaciones adecuadas, esta nave no va a ninguna parte, y por alguna razón, no creo que quieras que me establezca aquí de forma permanente. Una serie de rápidos cambios de color ondularon a través de la vegetación circundante, de rojo a morado a un azul profundo que hizo que Ken pensara en las profundidades del océano. Rehena frunció el ceño en lo que parecía un debate interno. Puede que haya alternativas. Dijo finalmente que la gran tormenta de hace 2 ciclos derribó una de las naves de tu especie en los confines del norte. Lo que queda se considera tierra maldita. Si deseas buscar comida de allí, nadie se opondría. Otra nave se estrella. El pulso de Ken se aceleró. ¿Alguna idea de qué tipo? ¿Cuánto tiempo hace que fue esta tormenta en años estándar? Haces muchas preguntas. Cazador-investigador. Corrigió automáticamente. Soy investigador y las preguntas son parte de la descripción del trabajo. Algo que podría haber sido. La diversión brilló en sus ojos brillantes. Las medidas de tiempo de tu especie no significan nada para nosotros. Fue para 2 grandes ciclos cuando las lunas gemelas se alinean y el bosque canta sus canciones más profundas. Ken tomó nota mental de averiguar el calendario astronómico local más tarde y este naufragio. ¿De qué tan lejos estamos hablando? Rehena se levantó de su trono viviente. Las plantas se desenrollaban a regañadientes a su alrededor. Un viaje de 3 días a través del bosque profundo, pero la noche se acerca y el bosque crece hambriento cuando la oscuridad cae. Como si la calidad de la luz a su alrededor comenzara a cambiar, la suave bioluminiscencia se volvió más nítida y Ken podría haber jurado que escuchó algo que sonó sospechosamente como un gruñido desde la maleza. ¿De acuerdo?, dijo, asegurando sus herramientas. Primero refugio. Misión de rescate después. Supongo que no estarías dispuesto a indicarme un lugar seguro para acampar. La expresión de Rehena era ilegible. Los árboles aquí anhelan energía fresca. Las barreras de tus vasos podrían no resistir su alimentación nocturna. Ella parece. Para tomar una decisión. Tú. Sígueme a las cuevas altas. Intenta mantener el ritmo. No reduciré la velocidad por ti sin. Esperando una respuesta, se giró y comenzó a moverse por el bosque con fluida gracia. Las plantas literalmente se separaron. Ante ella, creando un camino que se cerró de inmediato tras ella. Espera, Ken llamó, apresurándose a agarrar su botiquín de emergencia. ¿Qué hay de mi nave? El bosque no consumirá metal, llamó. De vuelta, ya desapareciendo entre la maleza brillante, aunque no prometo nada. Se trata de criaturas más pequeñas. Buscando su calor, Ken echó un último vistazo a la estrella Weaver antes de correr para alcanzarla. El bosque estaba definitivamente más oscuro ahora y los sonidos que emergían de él se estaban volviendo decididamente menos acogedores. Así que estos árboles, resopló, tratando de mantener el ritmo con el paso fluido de Rehena. En realidad se alimentan de energía como una especie de vampiro botánico. Tus palabras son extrañas, respondió sin disminuir la velocidad. Pero sí, tienen hambre, especialmente por la energía brillante de los seres vivos. Tu propia fuerza vital arde particularmente fuerte, los atrae. Eso no es aterrador en absoluto.
Ken se agachó bajo una rama que parecía alcanzarlo con demasiada ansiedad y estas cuevas se dirigían a tierra sagrada protegida. Ella lo miró. Sus ojos atravesaban la creciente oscuridad, aunque algunos dirían que traerte allí es un mayor riesgo que dejarte al bosque, hambre. ¿Realmente sabes cómo hacer que un hombre se sienta bienvenido? Un sonido escapó de ella, y luego algo entre una burla y una risita. Bienvenido, eres tolerado. Cazador que dice ser investigador. No confundas tolerancia con confianza. Mientras subían por las colinas, que no pudo evitar notar cómo la luz del bosque parecía seguir los movimientos de Rehena, creando una danza de colores que habría sido hermosa si no fuera tan extraña. Se movía como un depredador. Sin embargo, había una gracia en ella que hablaba de algo más que un simple entrenamiento de guerrero. Las cuevas están justo delante, anunció mientras coronaban una cresta. Cazador investigador. Él corrigió de nuevo, respirando agitadamente por la escalada. Si intentas investigar alguno de nuestros sitios sagrados o a mi gente mientras descansas, la amenaza flotaba inconclusa en el aire entre ellos. Ken levantó las manos en señal de rendición. Notó que no había investigación. No estoy recolectando ni consumiendo esencias. Empiezo a pensar que han tenido visitantes realmente malos en el pasado. Por primera vez, algo parecido a una emoción genuina cruzó el rostro de Rehena. Una sombra de viejo dolor se enmascaró rápidamente. No tienes idea. Caída de estrellas. No tienes idea. La entrada de la cueva se alzaba ante ellos. Sus paredes estaban cubiertas de musgo bioluminiscente que pulsaba con una suave luz azul al entrar. Ken notó intrincadas marcas grabadas en la piedra. Símbolos antiguos que parecían contar una historia. Asombroso. Respiró hondo. Extendió la mano para trazar uno de los patrones brillantes. Estas marcas. Rehena le atrapó la muñeca a la velocidad del rayo. Su toque le provocó un cosquilleo inesperado en el brazo. No toques. Estas son las historias del cambio, historias sagradas de cuando Yrsa se transformó. Ken bajó la mano, pero no retrocedió. Muy consciente de lo cerca que estaban, la luz de la cueva jugaba sobre la piel azul de Rehena, creando patrones hipnóticos. ¿Qué quieres decir? Rehena le soltó la muñeca lentamente. Sus ojos buscaron en su rostro alguna señal de engaño. Hace mucho tiempo, antes del gran cambio, Ursa era diferente. Los forasteros llegaron con sus experimentos, sus intentos de remodelar la vida misma. Vieron nuestro mundo como nada más que un laboratorio. Las paredes de la cueva parecían responder a sus emociones. El musgo cambiando a azules más oscuros y profundos. Subió ingeniería. Cambió todo. Las plantas, los animales, incluso el aire que respiramos. Mi gente. Ella dudó. Nosotros también fuimos cambiados, mejorados. Dijeron que hicimos. Más fuerte, más rápido, más resistente. Eres el resultado de la ingeniería genética. Ken preguntó en voz baja. Las piezas están encajando. Por eso pensaste que estaba aquí para consumir tu esencia. Pensaste que yo era como ellos. Los cazadores vinieron después. Rehena continuó adentrándose en la cueva. Escucharon historias de los guerreros de Yrsa mejorados. De nuestra fuerza, nuestras habilidades. Creen que al consumir nuestra carne, nuestra sangre, podrían obtener nuestro poder. Su voz se endureció. Muchos lo intentaron. Ninguno lo logró. Ken la siguió, cuidadoso, manteniendo una distancia respetuosa. No soy como ellos. Rehena, solo soy un investigador interesado en los Xenobots, el estudio de la vida vegetal alienígena, el ecosistema de tu mundo. No se parece a nada que haya visto. Bonita palabra. Se burló, pero había menos hostilidad en su tono. Pero te estrellaste contra las estrellas. Armado y solo con dispositivos que miden la vida misma. Mi escáner es solo un instrumento científico, no un arma.
Lo sacó lentamente y se lo ofreció. Aquí, déjame mostrarte. Rehena se tensó al acercarse a la cueva. El musgo brillaba de un rojo brillante a su alrededor, pero la curiosidad pareció vencer a la precaución. Se inclinó para examinar el dispositivo. Su cabello rozó su hombro, llevando un aroma exótico como flores nocturnas. Mira estas lecturas. Ken señaló la pantalla, tratando de ignorar cómo la proximidad aceleraba su corazón. Muestra los increíbles patrones de energía de tu bosque, la forma en que las plantas responden a las emociones, a la vida misma, es revolucionario y realmente solo deseas estudiar. Sus ojos se encontraron con los de él, buscando no tomar, no consumir. Bueno, Ken sonrió levemente. No me importaría consumir algo de comida de verdad. Esos paquetes de raciones no son exactamente comida gourmet. Una risa sobresaltada se le escapó. Un sonido tan sorprendente que incluso ella pareció impactada. Las luces de la cueva ondularon con cálidos tonos dorados. Eres muy extraña, declaró, retrocediendo, pero con menos cansancio que antes. La mayoría de los que me enfrentan se encogen de miedo o atacan con desesperación. Haces bromas, humor, un mecanismo de supervivencia. Ken se encogió de hombros. Además, si tú fueras a alimentarme con tus plantas carnívoras, probablemente ya lo habrías hecho. La noche aún es joven, le recordó, pero había un toque de alegría en su voz. Descansa aquí, debo informar a mis hermanas de tu presencia antes de que ellas mismas te sientan. Eso sería menos agradable. Mientras se giraba para irse, Ken la llamó. Rehena, gracias. Por no dejar que el bosque me devorara, se detuvo en la entrada de la cueva. Su silueta, bordeada por el resplandor sobrenatural de la noche de Isa, se preguntó si simplemente prefiero que mi presa descanse bien antes de la cacería. Con eso, se fue, dejando a Ken preguntándose si bromeaba y cuando exactamente había empezado a encontrar mujeres guerreras letales. Tan intrigante era el musgo de la cueva, que latía conscientemente a su alrededor. Sus colores, cambiando a un rosa provocador, lo hicieron sospechar. Las plantas al menos entendían exactamente lo que sentía. Ken estaba estudiando las marcas de la cueva cuando Rehena regresó, moviéndose tan silenciosamente que solo notó su presencia cuando el musgo se iluminó en respuesta. Llevaba lo que parecían frutas locales y algo humeante en un cuenco de madera tallada. Tus paquetes de raciones me ofenden, anunció. Deja la comida. Si debes quedarte, comerás bien. Me conmueve tu preocupación por mis hábitos alimenticios. Ken sonrió y se sentó con las piernas cruzadas cerca de las ofrendas. Aunque espero que esta no sea la parte en la que me engordas antes del festín. Los ojos de Rehena. Se estrechó, pero la cueva responde a la iluminación, la traicionó. Diversión con destellos dorados. Tus constantes referencias a hacer comida son peculiares. Dice la mujer que pensó que iba a consumir su esencia hace una hora. Examinó una de las frutas. Era de un morado oscuro y parecía brillar tenuemente desde adentro. ¿Es esto seguro para los humanos? Los cambiados se aseguraron de que toda la vida aquí fuera compatible. Dijo, doblándose con gracia frente a él. La fruta se llama Nictart. Responde al calor corporal, como para demostrarlo. Tomó una de las frutas, se iluminó con su tacto, pulsando al ritmo de los latidos de su corazón. Ken se encontró hipnotizado por la exhibición. Hermosa, murmuró sin referirse del todo a la fruta. La luz de la cueva cambió a ese rosa conocedor de nuevo y Rehena lanzó una mirada irritada a las paredes. La cueva. Mos es demasiado expresivo, dijo con rigidez. Carece de la moderación adecuada. Ken dio un mordisco a Nictart. Una dulce calidez inundó su boca, junto con sabores complejos que no podía empezar a describir. Oh, vaya, eso es increíble. Pareces fácil. Impresionada. Rehena observó, pero parecía complacida por la fruta bioluminiscente que sabe a luz estelar líquida. Sí, diría que es bastante impresionante. Señaló su entorno.
Todo este planeta es asombroso. He visitado docenas de mundos. Pero nunca había visto nada como Irsay, y sin embargo, los de tu especie intentaron mejorarlo. Ahora había un tono cortante en su voz. Pensaban que podían perfeccionar la naturaleza misma. Ken se sentó. La fruta eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. ¿Qué se hizo? Aquí no estaba bien jugar a ser Dios con todo un ecosistema, con la vida de las personas. De eso no debería tratarse la ciencia. ¿De qué debería tratarse? Entonces, investigadora. La forma en que dijo su título lo hizo sonar casi como un desafío. Comprender, aprender, apreciar las maravillas que ya existen. Sostuvo su mirada fijamente. Como cómo responden tus plantas a las emociones o cómo puedes comunicarte con ellas. Eso no es algo que deba mejorarse, necesita comprender. La luz de la cueva se suavizó a un suave lavanda mientras Rehena consideraba sus palabras. ¿Y qué hay de mí? Ken, ¿soy simplemente otra maravilla que debe ser comprendida? Había algo en su tono que hacía. Su pulso se aceleró. Creo que probablemente eres más de lo que podría entender en toda una vida. Dijo honestamente, pero me gustaría probar el musgo. Se encendió de nuevo, de un rosa brillante, y esta vez Rehena no lo fulminó con la mirada. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos parecían brillar. Tus palabras son peligrosas, cazador de estrellas, más peligroso que tus plantas carnívoras. Quizás una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Las plantas solo tienen hambre de energía. Palabras. Las palabras pueden tener hambre de más. Ken se dio cuenta de cómo el espacio entre ellos había disminuido de alguna manera. El aire parecía cargado con algo más que la bioluminiscencia de la cueva. ¿Es por eso que tu gente se aísla? Preguntó en voz baja. Miedo a las palabras peligrosas. Nos aislamos porque la confianza, una vez rota, no es fácil. Preparada, extendió la mano y tocó el escáner que aún llevaba enganchado al cinturón. Tus dispositivos miden la vida, sí, pero no pueden medir la intención, no pueden medir la verdad. ¿Y cómo se mide la verdad? Los dedos de Rehena se apartaron del escáner para posarse suavemente sobre su muñeca, justo por encima de su pulso. El toque envió chispas de electricidad a través de su piel. Lo sentimos en el ritmo de la vida misma. El musgo de la cueva latía al ritmo de sus latidos, creando un espectáculo de luces sincronizado que habría sido una distracción si Ken pudiera apartar su atención del rostro de Rehena. ¿Y qué te dice mi ritmo? Preguntó apenas en un susurro. Ella lo estudió por un largo momento. Su expresión era ilegible pero intensa. Finalmente, retiró la mano, aunque la sensación de su tacto persistió. Me dice que eres el cazador más honesto que he conocido, dijo, levantándose con gracia, o el más peligroso. Esos no son mutuamente excluyentes, señaló Ken. Rehena se detuvo en la entrada de la cueva, mirando hacia atrás por encima del hombro. El bosque nocturno creaba un telón de fondo de colores cambiantes detrás de ella. No, estuvo de acuerdo. Una leve sonrisa. No duermen bien. Investigador. Mañana veremos si tus acciones coinciden con tus ritmos. Se derritió en la oscuridad, dejando a Ken solo con el musgo conocedor y la persistente calidez de su tacto en su piel. El amanecer en Irsa pintó el cielo de colores imposibles. Púrpuras profundos que se funden en azules eléctricos y verdes que ninguna tierra. El amanecer podría igualar. Ken emergió de la cueva y encontró a Rehena ya esperándola. La silueta de Stark contra el amanecer alienígena. Tú, bosque está presumiendo, dijo, asintiendo hacia donde la luz de la mañana hacía que las plantas bioluminiscentes brillaran como joyas líquidas. El bosque responde. A todas las emociones fuertes, Rehena respondió girándose para mirarlo a la luz del amanecer. Su piel azul parecía brillar desde dentro, incluyendo la pregunta, ¿es eso lo que está causando? Esta exhibición. Mi asombro. Ken se acercó,
notando cómo las plantas cerca de sus pies cambiaban de color para coincidir parcialmente con su movimiento. Sus ojos se encontraron con los de él. ¿Qué en el fuego? Sigue ardiendo brillante incluso a la luz del día. Proyectas tus sentimientos con fuerza. Es inquietante. Lo siento. Sonrió. No lo siento en absoluto. Intentaré expresar mis emociones. Más silenciosamente, la comisura de su boca se crispó. ¿Te estás burlando otra vez? Solo intentas aligerar el ambiente. Aunque tus plantas parecían estar manejándolo bien, señaló hacia donde la vegetación había adquirido un cálido tono dorado a su alrededor. Rehena miró con fastidio a la traicionera Flora. Les falta disciplina. Ven. Deberíamos revisar tu nave antes del amanecer. Bajaron por la ladera siguiendo un sendero que parecía formarse ante ellos mientras Rehena caminaba. Que notó que había cortado un poco el paso, lo que le permitió mantener el ritmo con más facilidad que la noche anterior, así que se aventuró mientras caminaban. Estos cazadores que mencionaste, los que intentaron consumir tu esencia, ¿qué eran exactamente? Después de que los pasos de Rehena flaquearan ligeramente, nuestra fuerza, nuestra velocidad, los cambios que nos hicieron. Flexionó la mano y las vides cercanas se retorcieron en respuesta. Algunos creían que podían arrebatarnos nuestras habilidades comiéndonos. Así no funciona la genética. Tal vez no. Ella estuvo de acuerdo, pero la desesperación rara vez escucha a la ciencia. Vinieron con armas, con trampas, con palabras dulces. Y promesas más dulces. Su voz se endureció. Todos encontraron el mismo final. Alimentados. A tus plantas hambrientas. Ella le lanzó una mirada que podría haber sido de diversión. Estás muy concentrado en que te coman. Bueno, fue mi introducción a tu cultura. Ken señaló que las primeras impresiones tienden a pegarse. Llegaron al lugar del accidente donde la estrella Weaver se quedó como un animal herido en su cráter de impacto. La luz matutina reveló que el daño era incluso peor de lo que Ken había evaluado inicialmente. Mientras comenzaba a revisar la brecha del casco, él notó que Rehena lo observaba atentamente. Algo en tu mente. No tienes miedo. Ella dijo casi acusadoramente. Aun sabiendo lo que les hacemos a quienes nos amenazan. Ken se enderezó de su inspección. ¿Debería estarlo? Sí. Ella se acercó. Su movimiento, gracia líquida. Cualquier ser cuerdo nos temería. Tal vez no estoy cuerdo. Sugirió muy consciente de cómo se había encogido el espacio entre ellos. O tal vez. Simplemente no creo que seas tan amenazante como quieres parecer. Las plantas a su alrededor se encendieron de un rojo brillante, pero la expresión de Rehena permaneció controlada. ¿Dudas de mi capacidad para hacerte daño? No. Ken sostuvo su mirada. Constantemente dudo de tu deseo. Se quedaron allí un largo momento. La tensión crepitaba entre ellos como electricidad estática. El bosque parecía contener la respiración. Colores se arremolinaban. Patrones confusos a su alrededor. Finalmente, Rehena habló. Su voz era más suave de lo que él había oído antes. O eres muy valiente o muy tonto. Ken de las estrellas. Me han llamado ambos. Admitió. Normalmente justo antes de que suceda algo asombroso o terrible. ¿Y cuál crees que será? Esta pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargado de implicaciones. Antes de que Ken pudiera responder, un sonido distante, como un cuerno, resonó por el bosque. Rehena endureció su postura de guerrera. Volvió instantáneamente. Mi hermana se acercaba. Dijo retrocediendo. Deseo evaluarte. Evaluar. Ken levantó una ceja. ¿Debería preocuparme por esta evaluación que involucre alguna prueba de sabor? Eso la sobresaltó. Otra risa suya, rápidamente reprimida. Realmente no puedes tomar nada en serio. Me tomo muchas cosas en serio, dijo sonriendo. Simplemente elijo no dejar que el miedo me impida apreciar el momento, incluso si ese momento podría terminar conmigo siendo el almuerzo. Tú eres. Parecía buscar la palabra correcta.
Imposible. Prefiero optimista. Corrigió. Ahora, sobre estas hermanas tuyas, el cuerno volvió a sonar más cerca. La expresión de Rehena se volvió seria. Recuerda tus palabras sobre confianza y comprensión. Investigador, puede que las necesites pronto. Como Q, los colores del bosque cambiaran a un profundo púrpura anticipado. Ken pudo escuchar el sonido de pasos acercándose entre la maleza. Hora de conocer a la familia, pensó. Riley, con suerte, evitar convertirse en el desayuno en el proceso. La amazona que se acercaba emergió del bosque como sombras vivientes. Su piel azul, varios tonos más oscuros que la de Rehena. A diferencia de ella, llevaban una elaborada armadura que parecía cultivada en lugar de forjada. Placas vivientes que cambiaban y se movían con sus cuerpos. Hermanas, Rehena se dirigió a ellas formalmente, aunque que notó que las plantas a su alrededor delataban ansiedad con destellos. Pulsos ámbar. Traigo noticias de la estrella caída. Una de las amazonas más altas. Su armadura, adornada con lo que parecía luz estelar cristalizada, dio un paso adelante. Hemos sentido la perturbación en la canción del bosque. La presencia de este forastero altera la armonía, en realidad. Ken intervino, ganándose miradas penetrantes de todos los presentes. Tu bosque. Parece bastante entusiasmado con mi presencia. Mire. Dio un paso adelante y las plantas a su alrededor estallaron en un despliegue de colores acogedores. Responde a sus emociones. Rehena explicó rápidamente. Se proyecta con fuerza, pero no quiere hacer daño. Así que dices, hermana. Otra guerrera. Rodeó a Ken. Sus movimientos eran depredadores, pero se te encomendó eliminar amenazas. No las albergas. Supongo que mi voto no cuenta en esta discusión de eliminación. Ken preguntó alegremente, aunque su mano se acercó instintivamente a su pistola de pulsos. Rehena le lanzó una mirada que claramente decía: deja de ayudar. Es un investigador. Venom. Su nave se estrelló. Solo busca reparaciones y conocimiento. Conocimiento. La voz de la amazona líder destilaba escepticismo como aquellos que vinieron antes de aquellos que buscaban conocernos. Al separarnos con respeto, Ken mantuvo la voz tranquila si quería hacer daño. Cualquiera que comience con un aterrizaje forzoso parece una forma bastante ineficiente de hacerlo. Una onda de lo que podría haber sido. La diversión se extendió por el grupo. Los colores del bosque se suavizaron ligeramente. Él hace bromas ante la muerte. Uno de los guerreros más jóvenes observó, o muy valiente o muy tonto. Eso es lo que dije. Murmuró y luego se enderezó cuando la amazona líder se acercó a ella. Tú respondes por esto. Hermana forastera. La pregunta tenía un gran peso. ¿Apostarías tu honor por sus intenciones? Ken observó a Rehena. Con cuidado. Su expresión permaneció neutral, pero las plantas a su alrededor se arremolinaban con complejos patrones de azul dorado. No percibo engaño en él, dijo finalmente. Sus ritmos dicen la verdad. Incluso cuando sus palabras bailan con ligereza, mis palabras no bailan. Ken añadió, a veces hacen acrobacias. Esta vez, varios guerreros no pudieron reprimir su diversión. Incluso el líder. Su expresión severa se quebró ligeramente. Muy bien, ella declaró que él puede permanecer bajo tu vigilancia, Rehena. Pero debe demostrar su valía e intenciones. Fijó a Ken con una mirada penetrante. Se le asignarán 3 tareas. Complételas y le ayudaremos. Si falla, déjame adivinar, me convierto en abono vegetal. Tú solo, notó, pero tu comprensión es correcta. Maravilloso. Ken miró a Rehena, quien evitaba cuidadosamente su mirada. ¿Alguna pista sobre estas tareas? Examen sorpresa. Búsqueda del tesoro. Número de baile tradicional. Los ojos del líder se entrecerraron. La primera tarea comienza al amanecer. Rehena te guiará. Se giró para irse y luego hizo una pausa. Un forastero.
Tu humor no te salvará si demuestras ser falso. Mientras los guerreros se derretían en el bosque, Ken giró hacia Arena. Así que, bueno, eres imposible, dijo de nuevo, pero había algo parecido al alivio en su voz. La mayoría de los forasteros se encogen ante el tribunal. Bueno, definitivamente son intimidantes, admitió, pero me distrajo como el bosque cambiaba de color y cómo me defendiste. Las plantas alrededor de los pies de Rehena se volvieron a poner de un rosa revelador. Solo hablé. ¿Verdad? Tus ritmos son únicos. ¿Es eso un cumplido o un diagnóstico? Se acercó, notando cómo. Ella no retrocedió esta vez. Tal vez sus ojos se encontraron con los de él. Ese fuego interior danzando, deberías prepararte para las pruebas, no serán fáciles. ¿Algún consejo? Sí. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Intenta no hablar tanto. Eso es cruel. Él sonrió. Pensé que estábamos desarrollando una buena relación. La relación no te ayudará a sobrevivir. ¿Qué viene después? Advirtió, pero el bosque la traicionó de nuevo, arremolinándose con colores cálidos a su alrededor. Tal vez no. Ken estuvo de acuerdo, pero hace que todo el asunto de la posible muerte por plantas sea mucho más agradable. Rehena emitió un sonido de exasperación, pero Ken captó la sonrisa que intentó ocultar. Ven, debemos prepararte para la primera prueba. Mientras caminaban de vuelta a las cuevas, Ken no pudo evitar notar cómo el color del bosque parecía entrelazarse entre ellos, creando patrones que sospechosamente parecían corazones danzantes. Ante la decidida negativa de Rehena a mirar la pantalla, sospechaba que ella también la había notado. Quizás quedarse varado en un planeta de guerreras letales no era lo peor que le podía pasar a un hombre, pensó. Suponiendo, por supuesto, que sobreviviera. Sean cuales sean las pruebas que le aguarden dentro de la cueva, Rehena paseaba inquieta mientras que revisaba su equipo. Las paredes de musgo pulsaban con su agitación, creando ondas de luz púrpura ansiosa. Vas a desgastar un camino en la piedra. Ken observó, probando la batería de su escáner. ¿Quieres decirme que te molesta realmente? La primera prueba. Detuvo su paso, mirándolo con esos ojos intensos. Prueba más que fuerza o habilidad, prueba esencia. Sigues usando esa palabra. Ken dejó el escáner. ¿A qué te refieres exactamente con esencia? Rehena se acercó. Movimientos fluidos como el agua. Dame tu mano. Ken extendió la suya sin dudarlo, observándola mientras la absorbía. Ambas manos suyas. Su piel estaba cálida, casi eléctrica al tacto. El musgo de la cueva. Se iluminó de inmediato, emitiendo un suave resplandor dorado. Siente esto. Ella presionó un pulgar en su palma, enviando una sensación de hormigueo por su brazo. Esta es la energía de la fuerza vital, lo que tu ciencia podría llamar campos bioeléctricos, pero es más que eso. Se siente como electricidad estática, pero vivo. Ken murmuró fascinado tanto por la sensación como por su proximidad. Esto es lo que buscaban los cazadores. Ella continuó. Su voz se suavizó. No solo nuestra fuerza física, sino esta energía. Los cambios nos hicieron conductores vivos de la vida misma. Ken se encontró estudiando su rostro, notando cómo la luz de la cueva jugaba en sus rasgos. ¿Es por eso que puedes comunicarte con las plantas? Sí. Sus dedos trazaron un patrón en su palma que lo dejó sin aliento, pero la primera prueba pondrá a prueba tu capacidad para armonizar con el bosque. Con todo, ella soltó su mano, aunque la sensación de hormigueo permaneció. La mayoría de los forasteros no pueden. La energía es demasiado discordante. Ken flexionó los dedos, extrañando su toque más de lo que quería admitir. ¿Y qué hay de mi energía? Rehena se giró, pero no antes de que él captara el destello rosado en sus ojos que combinaba con las paredes de la cueva. Tu ritmo es inusual. Fuerte pero no agresivo. Brillante pero no ardiente. Siento que viene un trasero, pero
Se giró para mirarlo. Su expresión era seria. La prueba requiere más que solo energía compatible. Requiere rendición. Rendición. Ken levantó una ceja que no suena amenazante en absoluto. Esto no es una broma. Ken se acercó lo suficiente como para que él pudiera sentir ese extraño campo eléctrico que emanaba de su piel. Debes dejar entrar al bosque. Deja que lea tus verdaderas intenciones, tu yo más profundo. Y si no le gusta lo que encuentra, entonces habré respondido por ti en vano. Su voz se redujo a casi un susurro y tendré que ver cómo el bosque te reclama. La intensidad en sus ojos aceleró su corazón. Pareces bonita. Involucrada en mi supervivencia. Para alguien que pensó que me los iba a comer ayer. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Quizás yo. Encuentra tu naturaleza imposible intrigante. Simplemente intrigante. Él imitó su tono tranquilo, consciente de cómo el espacio entre ellas se había reducido a casi nada. El musgo de la cueva explotó en una brillante luz rosada, haciendo que Rehena retrocediera con un sonido de frustración. Flora, no tiene sentido del decoro. No lo sé. Ken sonrió. Creo que está captando algo real. Eres demasiado confiada, pero había calidez en su voz. La prueba. Puede cambiar eso o puede sorprenderte. Se armó de valor y extendió la mano hacia su mano, imitando su gesto anterior trazando un patrón en su palma. Tal vez soy buena armonizando el toque. Un escalofrío visible la recorrió y la luz de la cueva pulsó como un latido. Juegas con fuerzas que no entiendes. Caída de estrellas, entonces enséñame, dijo simplemente. Rehena miró fijamente sus manos unidas y luego retiró lentamente la suya. Quizás eso es exactamente para lo que son estas pruebas. El cuerno sonó de nuevo en la distancia, haciendo que ambas miraran hacia la entrada de la cueva donde Twilight comenzaba a caer. Es hora, Rehena dijo, su guerrero. Recuperando la compostura. ¿Estás lista? Ken revisó su equipo por última vez y luego le dedicó su sonrisa más confiada, listo para rendirse a un bosque potencialmente letal mientras era juzgado por mujeres guerreras que podrían alimentarme con sus plantas. Absolutamente no puedes tomar nada en serio, pero sus ojos brillaban con ese fuego interior. Oh, me estoy tomando esto muy en serio, le aseguró mientras se dirigían a la entrada de la cueva. Solo estoy eligiendo concentrarme en los aspectos más agradables, como mi muy atractiva guía. El musgo de la cueva brilló una última vez en un rosa brillante mientras se iban y quien podría haber jurado que escuchó a Rehena murmurar algo sobre hombres imposibles en voz baja mientras descendían hacia los terrenos de prueba. El bosque comenzó brillar con anticipación, creando un camino de luz ante ellos. Lo que fuera que viniera, Ken se dio cuenta de que o forjaría algo extraordinario o terminaría muy mal. Dada la forma en que la mano de Rehena rozó la suya mientras caminaban, él apostaba por algo extraordinario. El terreno de prueba se extendía ante ellos en un anfiteatro natural donde árboles antiguos formaban un círculo perfecto alrededor de un claro. Mientras Ken y Rehena se acercaban, los guerreros reunidos crearon una audiencia intimidante. Sus cuerpos acorazados se iluminaban por el resplandor anticipatorio del bosque. La amazona líder, a quien Ken ahora conocía como la anciana Vena, estaba en el centro del círculo. El primer juicio comienza. Ella anunció que su voz se transmitía fácilmente a través del aire cargado. La cazadora de estrellas dio un paso adelante. Ken se movió para entrar en el círculo, pero Rehena lo agarró del brazo. Recuerda, ella susurró, ríndete, no luches, no prometo nada. Él susurró de vuelta con un guiño. Pero intentaré no terminar como fertilizante. La mirada que le dirigió era a partes iguales de exasperación y preocupación, pero él notó que ella no soltó su brazo de inmediato. Dentro del círculo, el suelo mismo parecía estar lleno de vida. Pulsante energía. Vena hizo un gesto y los árboles circundantes comenzaron a brillar con creciente intensidad.
El círculo de resonancia pondrá a prueba tu esencia, declaró. Si tu espíritu demuestra ser verdadero, el bosque se armonizará. Si no, dejó la amenaza sin pronunciar para que quedara claro. Que no pudo evitar preguntar. ¿Armonizar suele implicar algún talento musical real? Porque debo advertirte. Mi voz cantarina, silencio, ordenó Vena, quien atrapó a varios guerreros jóvenes escondidos. Sonrisas, cierra los ojos, abre tu energía. Deja que el bosque te lea. Ken obedeció. Cerró los ojos mientras la energía a su alrededor se intensificaba. Ahora podía sentirla como electricidad estática, erizando el vello de sus brazos, pero más vivo, consciente. Tus barreras. La voz de Vena parecía venir de muy lejos. Bájalas. Ken intentó relajarse para rendirse como Rehena le había indicado. Pensó en su toque anterior en la cueva, esa extraña conexión eléctrica. La energía del bosque se sentía similar, pero más salvaje, más primitiva. Algo rozó su conciencia, extraño pero familiar, como dedos trazando patrones. En su mente, la sensación era íntima, invasiva, y su primer instinto fue, para resistir, no luchar. La voz de Rehena atravesó su tensión. Confiar, confiar. Porque dejar que un bosque alienígena explorara su mente era totalmente normal. Pero mientras se obligaba a relajarse para aceptar la extraña presencia, algo extraordinario sucedió. La energía del bosque no solo lo examinó, sino que respondió. Los colores explotaron tras sus párpados cerrados a medida que su conciencia se expandía. Podía sentirlo todo. La sabiduría ancestral de los árboles. La fuerza serena de la tierra. El pulso mismo del amor. La vida fluyendo a través del ecosistema transformado de Isa. Y allí, brillando como un faro entre todo, estaba la distintiva firma energética de Rehena. Su presencia brillaba con preocupación, esperanza, y algo más profundo que aceleró su corazón. Oyó murmurar a Venom. Los patrones. Ken abrió los ojos y descubrió que el claro había transformado la bioluminiscencia típica del bosque. Había estallado en un espectáculo de luces espectacular con colores que nunca antes había visto danzando a través de los árboles. Los patrones se extendían desde donde estaba, creando intrincados mandalas que parecían reflejar tanto sus pensamientos como la respuesta del bosque. Pero lo más impactante era el puente de luz que se había formado entre él y Rehena. Sus energías se entrelazaban en un despliegue que dejó a los guerreros reunidos, murmurando asombrados. Bueno, se las arregló para intentar sonar casual a pesar de su corazón acelerado. Así es como se ve la armonización, porque debo decir que el espectáculo de luces por sí solo valió la pena. Valió la pena el precio de la entrada. Rehena dio un paso adelante, con los ojos abiertos de asombro. No solo armonizaste, dijo en voz baja. Conectaste el bosque. Te está respondiendo. Como si su voz se apagara. Mirando a Vena en busca de una explicación. La anciana amazona estudió a Ken con renovada intensidad, como si fuera uno de nosotros. Terminó los cambios. Debieron haber creado patrones de resonancia. Patrones imposibles. Esa palabra sigue apareciendo. Que notó que aún estaba muy consciente de la energía que bailaba entre él y Rehena. Empiezo a pensar que no significa lo que crees. Significa que la prueba ha terminado. Anunció Vena, aunque su expresión sugería que tenía más preguntas que respuestas. Puedes proceder con tus reparaciones bajo supervisión. Cuando los guerreros comenzaron a dispersarse, Ken se giró hacia Rehena. Yo también lo aprobé. Literalmente, eres el hombre más imposible que he conocido. Se habían conocido alguna vez, dijo, pero había algo nuevo en su voz, una calidez que hacía que el bosque a su alrededor vibrara con una luz dorada. Lo tomaré como un cumplido, sonrió. Ahora, ¿qué tal si celebramos mi no convertirme en abono vegetal con la cena? Prometo no convertirlo en un desafío ritual. La risa de Rehena cuando llegó fue como música. Quizás, concedió. Pero primero debes explicar cómo lo hiciste. No,
Un forastero se ha conectado así alguna vez. Se acercó, notando cómo los patrones de luz entre ellos se intensificaban. Quizás solo soy naturalmente bueno conectando con hermosos muertos. Mujeres guerreras, el bosque inmediatamente traicionó su reacción con un estallido de luz rosa que la hizo fruncir el ceño a los árboles circundantes. Flora no tiene discreción. Flora sugirió que Ken me parece bastante sabio. Extendió la mano. ¿Vamos a ver qué otras cosas imposibles podrían pasar durante la cena? Después de un momento de duda, Rehena tomó la mano que le ofrecía. La oleada de energía resultante los hizo jadear a ambos mientras el bosque estallaba en una celebración de luz a su alrededor. Rehena susurró de nuevo, pero esta vez le devolvía la sonrisa a la cueva. Ken rebuscó en sus suministros de emergencia mientras Rehena observaba con curiosidad. Las paredes de musgo pulsaban con un suave brillo interesado que parecía coincidir con su estado de ánimo, así que Ken anunció que sacaría su unidad de cocina portátil. Te prometí una cena no ritualista, aunque debo advertirte que la cocina de la tierra podría ser una aventura en sí misma. Todo sobre ti es una aventura. Rehena observó acercándose para examinar el dispositivo. ¿Qué es este mecanismo? ¿Solo un convertidor de calor básico? Mire. Activó la unidad y una pequeña llama azul brotó de su centro. Rehena inmediatamente se puso a la defensiva. Se agachó. Mano buscando un arma. Uf. Ken levantó las manos. Es solo para cocinar, no un arma, lo prometo. Creas fuego controlado para la comida. Se enderezó lentamente, pero sus ojos permanecieron cautelosos. Nuestras leyendas hablan de hermanos de fuego. No eran amables. Bueno, yo soy más bien un prestatario de fuego. Sonrió, sacando un paquete de estofado deshidratado. ¿Ves? Totalmente inofensivo, a menos que cuentes mis habilidades culinarias. Rehena se acercó de nuevo. Su curiosidad natural parecía abrumar su cautela. Tu gente no puede comunicarse con las plantas para su sustento. Lamentablemente no. Tenemos que conformarnos con la tecnología. Empezó a rehidratar el estofado. Después de experimentar tu bosque, creo que podríamos estar haciéndolo mal. Muchas cosas sobre tu gente parecen retrógradas, pero su tono era más burlón que crítico. Crear fuego en lugar de extraer energía. Usar máquinas en lugar de escuchar el ritmo de la vida, dice la mujer cuyas plantas actúan como anillos de humor. Ken replicó, revolviendo el estofado. ¿De qué cueva es musgo? Siempre tan hablador. Las paredes estaban realmente ofreciendo un espectáculo lleno de patrones que parecían seguir su interacción. Rehena le lanzó a Mos una mirada irritada. Responde a la compatibilidad. Dijo con cuidado. Energía. Resonancia. Como sucedió durante el juicio. Ken sirvió un poco de estofado en un tazón, intentando sonar casual a pesar de su ajetreo. Porque eso era. Intenso. Intenso. Repitió la palabra como si la probara. Sí, imposible. Sigues diciendo eso. Le entregó el tazón. Sus dedos rozaron deliberadamente la cueva. Inmediatamente se encendió. Empiezo a pensar que te gustan las cosas imposibles. Rehena. Miró el tazón y luego a él. Su fuego interior danzaba en sus ojos. Quizás sí. Desarrollando tolerancia para ellas. Solo tolerancia. Él preparó su propio tazón, moviéndose para sentarse a su lado. Y yo que pensaba que estábamos teniendo un momento en ese círculo. Un momento. Probó el estofado. Con cautela, luego parpadeó. Sorpresa. Esto no es desagradable. Un gran elogio. Ken se rió. Pero estás evitando el tema. La energía entre nosotros. El espectáculo de luces que no era solo una armonización básica. Era. Rehena se quedó callada un largo rato, observando su tazón. La cueva. Mos se atenuó. A una suave intimidad. Púrpura no. Finalmente admitió que era algo de lo que nuestra hija mayor solo había hablado en historias, una resonancia perfecta, unión de energías,
unión de energías, Ken levantó una ceja que suena seria. ¿Debería haber traído flores primero? Su risa se escapó antes de que pudiera reprimirla. Tú te burlas de todo, no de todo, dijo suavemente, dejando su cuenco. No. La forma en que me mirabas en ese círculo, no la forma en que se sintió cuando nuestras energías se conectaron. La cueva, Mos explotó en brillantes patrones de oro y rosa. La piel de Rehena parecía brillar desde dentro, su propia bioluminiscencia, respondiendo a sus emociones. Eres peligrosa, susurró, pero no se apartó cuando él se acercó, más peligrosa que tus plantas carnívoras, mucho más. Sus ojos se encontraron con suyo, ese fuego interior ardiendo. Las plantas solo tienen hambre de energía. Tú me haces tener hambre de cosas imposibles. El aire entre ellos crepitaba con la misma energía eléctrica del juicio. Ken extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse y trazar los patrones brillantes en su brazo. Su brusca inhalación fue acompañada por una oleada de luz de las paredes. Tal vez valga la pena anhelar las cosas imposibles. Porque él sugirió su voz baja. La mano libre de Rehena se alzó para cubrirlo. Chispas de energía danzaban entre ellos. Los ancianos decían que era una tontería. Los ancianos decían que era imposible, pero eso funcionó bastante bien. ¿Lo hizo? Pero ella sonreía ahora, con esa rara expresión de descuido que le hizo saltar el corazón. Quizás deberíamos realizar más pruebas para estar seguros. ¿Qué tipo de pruebas tenías en mente? En lugar de responder, se inclinó y presionó sus labios contra los de él. El contacto envió una descarga de energía a través de ambos y la cueva estalló en una sinfonía de luz y color cuando finalmente se separaron ligeramente. Sin aliento, Mos estaba ofreciendo el espectáculo más espectacular que Ken jamás había visto. Bueno, lo logró después de un momento que, definitivamente imposible, completamente imposible. Rehena asintió, pero no se había apartado. En todo caso, parecía brillar más. Su bioluminiscencia natural respondía a sus emociones. ¿Deberíamos intentarlo de nuevo? Ya sabes, para la ciencia, su risa fue libre esta vez. Sin reservas, eres imposible. Terminó por ella. Lo sé, pero soy tu tipo de imposible. La cueva Mos pulsó en acuerdo mientras la atraía para otro beso. Sus energías se entrelazaron, tal como lo habían hecho en el círculo de prueba. Y si el bosque fuera de su cueva comenzó a brillar con patrones de luz sin precedentes. Bueno, eso era solo otra cosa imposible que agregar a la lista. Los siguientes días cayeron en un ritmo tan peculiar como agradable. Ken trabajó en la reparación de la tejedora de estrellas mientras Rehena supervisaba, aunque su supervisión cada vez implicaba más enseñarle sobre el ecosistema transformado de Ursa y robar besos cuando pensaba que el bosque no la observaba. Siempre fueron estas esporas, notó Ken al escanear una zona de hongos particularmente vibrante cerca de su nave. En realidad están procesando los óxidos metálicos del suelo. Fascinante, advirtió Rehena, tirándolo del cuello. Algunas variedades pueden ser agresivas con los forasteros. Hongos agresivos. ¿Por qué no me sorprende? Se giró para mirarla. Aún dentro de su agarre, aunque creo recordar que cierto guerrero también era bastante agresivo con los forasteros. Las plantas circundantes cambiaron a ese revelador tono rosa cuando los dedos de Rehena se posaron en su cuello. Solo estaba siendo cauteloso. ¿Así lo llamamos ahora? Porque recuerdo claramente las acusaciones de comerte. Nunca vas a dejar eso atrás, ¿verdad? Pero sus ojos brillaron con diversión. Nunca, él confirmó, acercándola más. No todos los días una mujer hermosa me acusa de intentar consumir su esencia. Sus bromas juguetonas fueron interrumpidas por una repentina oleada de mareo que golpeó a Ken como un cambio de gravedad. Tropezó y la expresión burlona de Rehena se convirtió inmediatamente en preocupación. Ken presionó su mano contra la suya. La frente y sus ojos se abrieron de par en par. «Estás ardiendo», dijo, «me mareé un poco».
Intentó tranquilizarla, pero el mundo empezaba a dar vueltas de forma interesante. Quizás esas esporas eran más agresivas de lo que pensábamos. Lo último que vio antes de que la conciencia huyera fue el rostro de Rehena, iluminado por el alarmante resplandor rojo del bosque. Entró y salió de la conciencia, atrapado en sueños febriles donde la luz y la energía danzaban por sus venas. A veces oía voces discutiendo. Las esporas lo están transformando. La voz aguda de un anciano, con preocupación. No, la voz de Rehena. Feroz y protectora. Lo están adaptando como el bosque nos hizo otras veces. Sintió energía fluyendo hacia él, fresca y calmante contra el ardor de la fiebre. A pesar de todo, era consciente de la presencia de Rehena. Su energía se entrelazaba con la suya, anclándolo a la realidad. Cuando finalmente abrió bien los ojos, el musgo de la cueva creaba suaves patrones de luz verde curativa. Rehena se sentó a su lado, su mano entrelazada con la suya, su piel brillando con fatiga. «Bienvenido de nuevo, hombre imposible», dijo en voz baja. «Te he echado de menos». Nada emocionante. Su voz era áspera, pero la niebla en su cabeza se había despejado. Solo mis hermanas amenazaban con quemar tu nave. El bosque estaba sufriendo un ataque de pánico colectivo y yo casi empezaba una guerra civil. Ella le apretó la mano, lo habitual. Solo otro día en Asa. Luego intentó incorporarse y ella lo ayudó a estabilizarse. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 3 ciclos de lunas. Su mano libre trazó los patrones ahora grabados en su piel. Débiles líneas de bioluminiscencia que no estaban allí antes de las esporas. Te cambiaron como nos cambiaron a nosotros. Generaciones atrás, Ken examinó su brazo con fascinación en la tenue luz de la cueva. Pudo ver marcas sutiles que parecían latir con los latidos de su corazón. Supongo que este no es un tratamiento médico estándar en la Tierra. Podrías haber muerto. Había un tono cortante en su voz. Ahora los ancianos querían dejar que la transformación siguiera su curso, como exige la tradición, pero no podía dejar ir a tu hombre imposible. Le sonrió, notando cómo el musgo de la cueva reflejaba sus estados emocionales. Ahora su asombro, su alivio, debería haber sido más. Cuidado, dijo, pero él le agarró la mano antes de que pudiera apartarse. Oye, la atrajo hacia sí hasta que sus frentes se tocaron, enviando chispas de energía danzando entre ellos. Estoy bien. Mejor que bien. Si estas nuevas y geniales piezas brillantes son una señal. De verdad. No puedo tomarme nada en serio, pero su voz se quebró un poco. Nos tomo en serio. Susurró, retirándose lo suficiente para encontrar su mirada. Me lo tomo en serio. Él señaló hacia donde sus energías se entrelazaban visiblemente, creando patrones de luz que avergonzaban al musgo de la cueva. Los ancianos dicen que la transformación es permanente. Ella advirtió. Estás ligado a Ursa ahora como nosotros estamos ligados a Irsa. Él fingió considerar esto. ¿Quieres decir que estoy atrapado en un hermoso planeta con una bioluminiscencia increíble? Una hermosa guerrera que ocasionalmente me acusa de intentar comérmela. ¿Cómo podré soportarlo? Eso la sobresaltó con una risa y la luz de la cueva se iluminó en respuesta. Hombre imposible. Tu hombre imposible, corrigió, tirándola hacia abajo para besarla, lo que envió ondas de luz en cascada a través de su bioluminiscencia recién sincronizada. Y no lo cambiaría por nada. El bosque fuera de su cueva estalló en una celebración de color, como si Ursa mismo aprobara su unión. Y si los ancianos se escandalizaron por este desarrollo sin precedentes, bueno, tendrían que acostumbrarse a las cosas imposibles. La transformación de Ken trajo cambios inesperados más allá de las marcas bioluminiscentes visibles. Se encontró cada vez más en sintonía con los ritmos de Ursa. Capaz de sentir el flujo de energía a través del ecosistema, lo más intrigante. Su conexión con Rehena se profundizó de maneras que trascendieron la atracción física. Lo estás haciendo mal. Rehena observó mientras Ken intentaba comunicarse con un grupo de enredaderas reactivas.
Las plantas se enrojecieron por la confusión, creando una discordante exhibición de colores. Creí que dijiste que proyectara mis intenciones con claridad. Frunció el ceño al ver cómo las vides se anudaban en nudos literales. Tus intenciones son perfectamente claras. Sonrió con suficiencia, moviéndose detrás de él. Ese es el problema. ¿Qué se supone que significa eso? Pero él se inclinó hacia atrás, apoyándose en su tacto mientras ella colocaba sus manos correctamente. Las plantas captan otros pensamientos. Su aliento le hizo cosquillas en la oreja. La vegetación circundante cambió inmediatamente a ese revelador tono rosa. No es mi culpa. Ken se giró para mirarla, manteniendo sus cuerpos cerca. Alguien muy distraído me sigue tocando. Quizás necesitas concentrarte mejor. Pero sus ojos brillaron con travesuras. Más disciplina. Ah, ¿y cómo sugieres que desarrolle esta disciplina? Sus manos encontraron su cintura enviando ondas de luz que bailaban sobre sus pieles donde se tocaban. Bueno, ella fingió considerarlo. Incluso mientras su energía compartida creaba patrones cada vez más elaborados en el aire a su alrededor. El entrenamiento tradicional suele implicar aislamiento, meditación y concentración absoluta. Suena aburrido. La atrajo hacia sí. Prefiero el aprendizaje práctico. Hombre imposible, murmuró, pero levantó la cabeza para encontrarse con la de él. Besar el bosque a su alrededor explotó en una iluminación compasiva. Su energía combinada creó espectáculos que habrían avergonzado a los mayores espectáculos de luz de la Tierra cuando finalmente se separaron. Ken, ligeramente sin aliento, notó que habían atraído a una audiencia. Un grupo de guerreros más jóvenes se encontraba al borde del claro, intentando, sin éxito, ocultar su fascinación por el espectáculo. Desde la transformación de Ken, la curiosidad por este desarrollo sin precedentes entre la gente de Rehena había crecido. ¿No tienes deberes que atender?, preguntó Rehena con un tono autoritario, algo socavado por la forma en que su piel aún brillaba de emoción. La anciana Vena Centus, una de las guerreras más valientes, respondió: lo que deseaba es estudiar los patrones de resonancia, estudialos tú misma. Otro susurro provocó risas entre sus compañeros. Ken sintió que Rehena se tensaba a su lado. Las relaciones con los ancianos se habían tensado desde que los desafió durante su fiebre. Dile a la anciana Vena que estaremos encantados de demostrártelo. Ken lo interrumpió suavemente. Después de todo, la observación científica es muy importante. Rehena le lanzó una mirada que prometía venganza. Pero solo sonrió. Confía en mí, susurró. Tengo una idea. La demostración de Ken para la anciana Vena resultó ser más revolucionaria de lo que nadie esperaba en el sagrado círculo de la reunión. Rodeados de guerreros curiosos y ancianos desconfiados, él y Rehena estaban de la mano. Los compartían, iluminante, creando patrones intrincados en el aire entre ellos. Los transformados pueden dirigirse a la asamblea. Su voz, cuidarse fácilmente a través de la atmósfera cargada, les dio a su gente la capacidad de conectarse con la fuerza vital de nombre faltante. Pero no solo te cambiaron a ti, cambiaron todo el ecosistema. Crearon algo completamente nuevo. Conocemos nuestra historia. La forastera Beth intervino, mientras sus ojos seguían las luces danzantes con evidente fascinación. ¿Tú? Ken apretó la mano de Rehena, enviando un pulso de energía a través de su conexión que hizo brillar las plantas circundantes. Creo que solo has arañado la superficie de lo posible, susurró Ken Rehena en advertencia, pero él insistió. Mira esto. Sonrió, luego cerró los ojos y se concentró. Los patrones de su energía combinada comenzaron a cambiar, formando formas reconocibles. Estrellas, planetas, todo. Galaxias en miniatura girando a su alrededor. Los guerreros reunidos dejaron escapar un grito ahogado mientras Ken proyectaba sus recuerdos de viajes espaciales a través de su campo de energía compartido. El bosque respondió con entusiasmo,
amplificando su exhibición hasta que todo el claro se llenó con una espectacular recreación de la cosa imposible. Vena respiró, pero ahora había asombro en su voz, en lugar de sospecha. Esa palabra sigue apareciendo. Ken abrió los ojos y se encontró con la mirada atónita de Rehena. Pero empiezo a pensar que solo significa que no nos hemos esforzado lo suficiente. La mano libre de Rehena se elevó para trazar una de las brillantes constelaciones. Nos estás mostrando tus estrellas. Nuestras estrellas. Ahora, corrigió suavemente si quieres que sean las implicaciones de esa declaración. Se extendió por la asamblea como una onda expansiva. Los colores del bosque cambiaron rápidamente, reflejando las emociones encontradas de las amazonas reunidas, sorpresa e incertidumbre. Espero que sugieras dejar Ursa. Una de las ancianas dio un paso al frente. Su tono fue brusco. Después de generaciones de aislamiento, sugiero una elección. Ken respondió, manteniendo la calma incluso mientras los patrones de energía a su alrededor se intensificaban. Los cambios te hicieron más fuerte, más rápido, más conectado con la vida misma, pero no te encadenaron a este planeta. Podrías explorar las estrellas mientras mantenías tu conexión con Ursa. Podrías compartir tus dones con la galaxia. ¿Y qué hay de los cazadores? Otro anciano preguntó. ¿Aquellos que buscan consumir nuestra esencia? La sonrisa de Ken se volvió traviesa mientras acercaba a Rehena. Creo que ha habido un ligero malentendido sobre el consumo. El bosque delató de inmediato la vergüenza de Rehena. Con un estallido de luz rosa que hizo reír a varios guerreros jóvenes. ¿Ves? Ken continuó disfrutando tanto de la reacción del público como de la creciente mortificación de Rehena cuando dije que quería consumir cada momento con ella o que mis sentimientos me consumían. No es la interpretación literal que estás pensando, Ken. Rehena siseó, aunque su piel brillaba más con cada palabra. Te alimentaré con las plantas. No, no lo harás, dijo con seguridad. Te gustan demasiado mis ideas imposibles. Los guerreros jóvenes se reían abiertamente mientras. Incluso algunos de los ancianos parecían estar luchando. Sonrisas. Los colores del bosque habían cambiado a cálidos y divertidos dorados y rosas. Vena dio un paso adelante estudiando sus patrones de energía entrelazados con renovado interés. ¿De verdad crees que nuestra gente podría aventurarse más allá de Irsa sin perder nuestra conexión con ella? Creo que Ken sostuvo su mirada fijamente. Esa verdadera conexión no se trata de proximidad física, se trata de resonancia, armonía. Miró a Rehena. Su expresión se suavizó. Amor. Las palabras enviaron una onda de luz. Cayendo en cascada a través de sus manos unidas, el bosque estalló en un espectacular despliegue de color. Los ojos de Rehena se abrieron de par en par al procesar su significado. Amor, repitió, probando cuidadosamente la palabra. Otro de tus consumos metafóricos. El mejor tipo. Sonrió. El tipo donde ambas personas se fortalecen juntas, no se debilitan separadas. Hombre imposible. Pero su voz estaba cargada de emoción y los patrones de su energía compartida nunca habían sido más brillantes. Eres imposible. Hombre, corrigió. Luego se volvió para dirigirse a la asamblea. ¿Quién quiere aprender sobre navegación interestelar? El entusiasmo de los guerreros más jóvenes fue inmediato y abrumador. Incluso algunos de los mayores se inclinaron hacia adelante con un interés mal disimulado mientras que comenzaba a explicar conceptos básicos de viajes espaciales, usando su energía combinada para crear vívidas ilustraciones a lo largo de todo. Rehena no soltó su mano. Su conexión se fortalecía con cada momento que pasaba. Y si el bosque parecía particularmente complacido con este desarrollo, bueno, tal vez las cosas imposibles se estaban volviendo la nueva normalidad en Saa mientras el crepúsculo descendía sobre Irsa. Ken se paró frente a su nave reparada. El casco de la tejedora estelar ahora mostraba intrincados patrones. Imita la bioluminiscencia del bosque. Rehena trazó las marcas con sus dedos,
enviando ondas de luz que danzaban sobre el metal. «La has adaptado», observó, admirando cómo la nave parecía latir en armonía con el entorno. Flora, como Ursa, se adaptó. Pensé que si iba a ser el primer piloto brillante de la galaxia, mi nave debería ser igual. Ken sonrió. Tomó su mano y la acercó, aunque me interesa más la frecuencia con la que copilotarás el bosque que te rodea. Los colores cambiaron a cálidos y anticipados mientras Rehena sonreía. Los ancianos han acordado establecer un programa de embajadores. Guerreros seleccionados se aventurarán a aprender sobre las estrellas mientras mantenemos nuestra conexión con Ursa. ¿Y si alguno de estos guerreros seleccionados fuera cierta hermosa mujer de piel azul que una vez pensó que quería comérmela? Quizás sus ojos brillaron con ese fuego interior que él había llegado a amar. Aunque ella todavía piensa que eres imposiblemente buena, la atrajo hacia sí en un beso que envió cascadas de luz ondulando a través de sus marcas bioluminiscentes cuando se separaron. Todo el claro brillaba con su energía combinada. ¿Te das cuenta? Rehena dijo suavemente que esto lo cambia todo. Nuestro aislamiento, nuestras tradiciones, el cambio no siempre es malo. Ken señaló, mira. ¿Qué pasó cuando te arriesgaste con un hombre imposible? El bosque palpitó en acuerdo, creando patrones que parecen sospechosamente fuegos artificiales. Varios jóvenes guerreros observando desde los árboles ni siquiera intentaron ocultar su romántico tamaño. Además, continuó pensando en todos los fascinantes malentendidos culturales que tenemos que esperar. Esperaré hasta que te presente las costumbres de citas de la tierra. Citas. Rehena frunció el ceño. ¿Es esta otra forma de consumo? Algo así. Se rió, pero más. En él. Pasar tiempo juntos es más fácil que comerse mutuamente. Tu gente tiene rituales muy extraños. Pero ella sonreía. Quizás deberíamos investigar a fondo estas costumbres con fines diplomáticos. Por supuesto. Claro, claro. Ken asintió solemnemente, aunque sus ojos brillaban con travesura. Una investigación muy exhaustiva, comenzando con esto. La atrajo hacia otro beso, este más profundo y apasionado. El bosque respondió con una explosión de color que rivalizaba con una supernova. Su energía combinada creó patrones nunca antes vistos en Ursa. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento. La voz de la anciana Vena resonó desde la multitud de la reunión. Las estrellas esperan. Anunció formalmente que su viaje forje nuevos caminos para nuestra gente, honrando las viejas costumbres, y que no se consuman mutuamente. Un guerrero más joven. Añadió con descaro, ganándose una mirada severa de los ancianos y risas de sus compañeros. Sin promesas. Ken guiñó un ojo. Rehena puso los ojos en blanco incluso cuando el bosque la traicionó. Diversión con pulsos de luz rosa mientras se preparaban para abordar la tejedora estelar para su primer viaje juntos. Ken se detuvo en la entrada. ¿Sabes cuándo? Me estrellé aquí. Pensé que fue la peor suerte de la historia. Resulta que fue el mejor aterrizaje forzoso de la historia. El único buen aterrizaje forzoso es aquel del que te alejas. Rehena le repitió sus palabras anteriores, aunque en este caso supongo que alejarse juntos es aún mejor. Ken estuvo de acuerdo. Sus energías se entrelazaban en patrones ahora familiares, listos para explorar lo imposible. La respuesta de Rehena fue atraerlo a un beso más. Su espectáculo de luces combinado causó que los nuevos patrones bioluminiscentes de la nave pulsaran y mostraran simpatía. El bosque se unió a la celebración, creando una exhibición de despedida. Se hablaría de ello durante generaciones mientras la estrella Weaver despegaba llevándolos hacia su primera aventura compartida. El claro estalló en un estallido final de color. Su partida no fue un final, sino un comienzo. Una promesa de cosas más imposibles por venir. Después de todo, en un universo donde un piloto de accidentes y un guerrero que temía ser devorado podían enamorarse. Todo era posible y en algún lugar entre las estrellas les esperaban nuevas aventuras. La pareja imposible en su nave brillante. Los cuatro.
El bosque de Irsa los estaría observando, listo para darles la bienvenida a casa cuando regresaran, porque algunas conexiones, como la de un humano transformado y su amada guerrera, trascendían incluso las vastas distancias entre las estrellas. Queridos oyentes, quizás se pregunten qué sucederá después. ¿Qué aventuras les esperan a nuestros amantes luminiscentes entre las estrellas? ¿Qué podría ocurrir cuando Rehena y sus hermanas guerreras pisen la Tierra por primera vez, donde las plantas no brillan y los humanos no irradian energía de forma natural? Imaginen el delicioso caos cuando las amazonas de Ursa se encuentren con las costumbres de la Tierra, la tecnología y las normas sociales. Imaginen la reacción de Rehena en su primer centro comercial terrestre o Aken intentando explicar por qué los humanos pasan tanto tiempo mirando sus teléfonos en lugar de conectar con la energía vital que los rodea. ¿Qué pensarían los científicos de la Tierra de estos guerreros bioluminiscentes de piel azul que pueden comunicarse con las plantas? ¿Y cómo respondería el bosque de la Tierra a la presencia de una conexión tan profunda con la energía natural? La historia de la amazona de Irsa en la Tierra promete nuevos malentendidos, conexiones más profundas y quizás historias de amor aún más imposibles. Para desplegarse les gustaría escuchar estos cuentos para seguir a Rehena y sus hermanas mientras navegan por nuestro mundo con su perspectiva y habilidades únicas. Háganoslo saber, queridos oyentes. Así como el bosque de Irsa late con luz viva, su entusiasmo e interés hacen que estas historias brillen con más fuerza hasta nuestra próxima aventura imposible. Mantengan sus corazones abiertos a la magia de la conexión, ya sea que provenga de estrellas lejanas o aquí mismo en la Tierra, y recuerden que a veces las historias más hermosas comienzan con un simple malentendido sobre quién quiere comerse a quién. Así que comencemos el siguiente capítulo. ¿Les gustaría escuchar cómo se ven las ciudades de la Tierra a través de ojos acostumbrados a los bosques bioluminiscentes? ¿Cómo cambia nuestro mundo cuando se ve a través de la lente de quienes pueden ver la esencia misma de la vida? La elección es suya, queridos oyentes. Las amazonas de Ursa esperan su respuesta. Señor.